Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que todos vaya muy, pero que muy bien. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa, a vuestro canal Rafael Tarot Sevilla. Hoy le vamos a poder preguntar al tarot muy importante si tu ex quiere regresar de verdad. Lo vamos a poder comprobar aquí con estas dos magníficas barajas de tarot. Primera opción, segunda opción. ¿Y por qué he puesto las dos calabacitas aquí? Bueno, pues para quien no lo sepa, se utilizan las calabazas en Halloween como método de protección. Así se creía antiguamente que las calabazas protegían contra el mal, ¿eh? Y bueno, un poquito, como se dice en Sudamérica, un poquito de joda, aquí un poquito de picaresca, de diversión. Siempre, bueno, se quiere que venga el ex, pero la madre de él no, o la madre de ella tampoco. En fin, un poquito ahí para divertirnos un poquito y para darle un poquito de humor. Te voy a dejar estas dos opciones, ¿eh? Primera o segunda opción. Así que elige, tómate tu tiempo. Ya sabes que puedes parar el vídeo. Elige la que tú quieras. Bien, siempre de izquierda hacia derecha, dejamos esto por aquí. Y vamos con la primera opción, que sería esta. Vamos a poder ir barajando porque tenemos que averiguar si quiere regresar o no. No hace falta echar 27 cartas para eso. Mientras menos cartas haya, más clara será la respuesta. Sí, no y por qué. Bueno, quiere regresar tu ex, tu ex quiere regresar, tu ex quiere regresar, tu ex quiere regresar. Vamos a poder verlo. Bueno, ya hemos barajado la primera opción. Ay, hermanito o hermanita de este canal, recuerda, déjame tu like y suscríbete a este canal, a tu familia de la luz, a esta comunidad de la luz. Somos muchos y seremos muchos más todavía. Fíjate que la carta del pasado, cartas del pasado, del presente y del futuro. ¿Tú qué crees que nos están diciendo aquí las cartas? ¿Qué crees que te está diciendo el tarot? ¿Que sí o que no? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Bueno, pues la respuesta, evidentemente, y muchos de vosotros ya lo habéis averiguado, la respuesta es un sí, pero un sí así de grande, ¿eh? Fíjate que en las cartas del pasado, el 8 de bastos nos habla de comunicación, mensajes, posiblemente algunos de ellos ya se hayan puesto en contacto contigo y por eso tú has entrado aquí, quieres estar más seguro o más segura, tener mucha mayor información de qué es lo que quiere tu ex. Sí que la primera carta, el 8 de bastos, nos habla de esa comunicación y de esos mensajes y sus intenciones son amorosas y pasionales. Una cosa va unida a la otra. Pasión y mensajes de amor, de reconciliación. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué tú has entrado aquí a este vídeo a poder elegir esta primera opción? Porque, como te indica la luna, no te fías de esta persona. No te fías de sus verdaderas intenciones. Y tanto el 8 de bastos como el caballero de bastos y la fuerza nos habla de un componente pasional muy fuerte, muy intenso. Quiere decir que después de vuestra ruptura, después de vuestro alejamiento, este hombre o esta mujer te echa de menos físicamente. Sí. Es todo, solamente quiere regresar contigo para poder volver a tener intimidad. O si no la tuvo por diferentes motivos, sacarse esa espinita, quitarse esa espinita de encima. La verdad es que sí. Quiere tener intimidad contigo. Te echa de menos, pero quiere tener intimidad contigo. Lo que pasa es que es verdad tu intuición. Siempre aconsejo a todo el mundo que se deje llevar por la intuición. Otra cosa son las emociones y los deseos, que siempre bloquean a la intuición. Si liberas tu mente y tu corazón, te hablará tu intuición como te estoy hablando yo, como me estás escuchando hablarte a ti. Entonces, estamos viendo una persona que sí que quiere regresar contigo, pero es una persona poco fiable. Poco fiable. ¿Qué es lo que pasa? Que en el pasado, supongo que tú lo sabrás, y si no lo sabes, pues seguramente te lo habrás imaginado, esta persona, mientras estuvo contigo, el 8 de bastos nos habla de conversaciones con otras personas. No significa que haya estado con otro hombre o con otra mujer o con los dos al mismo tiempo. Que hoy en día, bueno, ya no es nada raro eso.
Pero sí, efectivamente, estando contigo, por eso la luna nos advierte de mentiras y de secretos. Este hombre o esta mujer hablaba con otras personas. Puede ser que a lo mejor pudiera estar con alguna que otra persona. Esa posibilidad, aunque sea un vídeo interactivo generalizado, nos indica que sí, que esa posibilidad estuvo ahí y que en muchos casos fue cierta, fue real. Para quitarte tus dudas, ya sabes, te pones en contacto conmigo para una consulta personal y te lo aclararé absolutamente todo. Por aquí abajo habrá salido o estará saliendo la forma de ponerte en contacto conmigo. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que después de vuestra separación, esta persona que, bueno, confiaba en que tarde o temprano pudierais volver a estar juntos, no se produjo ese reencuentro entre vosotros dos, pero los planes que ese hombre o esa mujer tenía no han salido bien. Por eso ahora con mucha mayor fuerza el árbol de la vida y la fuerza, que es una carta kármica, nos indican que por destino en esta vida, en la siguiente vida o en otro planeta donde estéis viviendo, vais a volver a coincidir, vais a volver a estar juntos. Es vuestro destino. Ahora, ese destino se puede trucar un poquito, ese destino, porque tú puedes volver a estar con este hombre o esta mujer, cumples tu destino, cumples tu karma, porque tenéis un karma que cumplir vosotros dos, pero puede ser un día. Mira, yo no quiero estar con este hombre o con esta mujer, Rafa. Me hizo mucho daño, me mintió, me traicionó. Pero sí que es verdad que tengo necesidad de estar con él o con ella. Bueno, puedes estar un día, una semana, un fin de semana, lo que tú quieras, luego, chao. Has cumplido tu destino, has cumplido tu karma, has vuelto a estar con él o con ella. Seguramente con encuentro pasional, seguramente con encuentro muy, muy pasional. Fíjate, el caballero de bastos junto a la fuerza nos habla que en principio los dos podríais ir a ese futuro encuentro que se va a dar sí o sí, se va a dar sí o sí, ¿eh? Iríais a ese futuro encuentro con muchas dudas. Esto va a salir bien, esto va a continuar, pero una vez juntos, ¡pum! Explota todo, saltan las chispas y chao a la prudencia, adiós al miedo, adiós a la incertidumbre y una pasión fuera de lo normal, ¿eh? Fíjate, no te estoy siendo ningún exagerado, aquí lo tienes, una pasión fuera de lo normal, ¿eh? Pasión fuera de lo normal porque los sentimientos, hombre, habrá sentimientos evidentemente, pero lo que quiero decir que ese autocontrol que tú puedas tener buscando el encuentro con él o con ella y el autocontrol que esta persona pudiera haber pensado tener, se rompen, se disipan, el fuego lo consume absolutamente todo. Mira, esa sería una gran definición. El fuego lo consume absolutamente todo. Os dejaréis llevar por el tigre o la tigresa que tenéis en vuestro interior. Luego ya pensaríais qué hacer con él o con ella. Luego. Pero lo primero es lo primero, volver a entregarse a la pasión con este hombre o con esta mujer, cosa que realmente a los dos os hace mucha falta. Volver a contactar, volver a sentiros, volver, ya me entendéis, a dejaros por esa pasión, por ese fuego que os consume. Luego ya pensaríais qué hacer en un futuro. Bueno, y aquí el oráculo de las hadas, el oráculo sanador de las hadas, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te aconseja para este tipo de situaciones? Confía en ti mismo. Te he dicho que te dejes llevar por tu intuición. Fíjate, este hada tan hermosa te dice que te dejes llevar por tu intuición. Confía en ti mismo, confía en ti misma. Bueno, pues esta sería la lectura de la primera opción. Vamos ahora con la lectura de la segunda opción. Vamos a poder ver qué va a pasar si tu ex realmente quiere regresar contigo. Tu ex realmente quiere regresar. ¿Te convendría? Esa podría ser también otra pregunta. Bueno, el 8 de copas, ¿eh? El 8 de copas, cartas del pasado, del presente y del futuro. Estamos viendo una situación bastante compleja y bastante difícil, la vuestra. Porque aquí estamos viendo, tanto por la parte de tu ex como por tu propia parte, el 8 de copas nos habla de un distanciamiento donde la verdad no hubo mucha felicidad, ¿eh?
No hubo mucha felicidad. Si tu ex fue la persona que decidió romper la relación, aunque tú no te lo creas, tu ex no lo pasó nada bien. Sintió que perdía algo. Sintió que una parte de él o de ella literalmente se moría. ¿Eh? Y sintió un fracaso bastante importante. Si fuiste tú la persona que rompió la relación, esta persona, como te acabo de decir, sintió que una parte de él o de ella se moría. El loco nos indica cómo agarra el loco en su manita esa flor, esa rosa, la esperanza de poder volver a comenzar o a recomenzar una relación contigo. Que este dolor, que este sufrimiento lo provocara él o ella, si es una chica, o se lo provocaras tú, dejará paso a una nueva aventura. ¿Por qué no volver a intentarlo de nuevo? ¿Por qué no dejarse llevar por una auténtica locura e intentar tener algo nuevamente contigo? ¿Por qué no dejarse llevar por ese sentimiento muchas veces infantil que sentimos de que por muy mal que vayan las relaciones sentimentales, hay algo en nuestro interior que siempre nos dice que se puede arreglar? ¿Verdad? Pues todo esto fue lo que sintió tu ex cuando la relación se rompió. Actualmente la carta del presente es muy clara, la carta del presente, el 10 de espadas nos indica que en teoría no hay ningún tipo de relación entre vosotros y que en teoría no hay ningún tipo de contacto entre vosotros. Es un vídeo interactivo generalizado. Para una consulta personal, ponte en contacto conmigo, ¿eh? Y yo te lo aclararé absolutamente todo. Déjame tu like y suscríbete al canal. Bueno, pues como estaba diciendo, es una lectura fácil de interpretar porque en un principio vemos que sí que ha habido siempre pasado y en el futuro pensamientos de poder regresar contigo, pero no ha habido la suficiente pasado valentía de poder intentar ese regreso contigo y en un futuro tampoco lo habrá. Sí que es verdad que en las cartas del futuro el 9 de bastos nos habla de alguien que evidentemente no es capaz de olvidarte, que efectivamente sigue pensando en ti, como nos indica con mucha claridad. Este 9 de bastos vemos brotes verdes. Este hombre o esta mujer piensa que después de un tiempo podría volver a surgir esos brotes verdes entre vosotros, que le darían la esperanza para poder decir, sí, ahora es el momento adecuado para poder volver contigo. Ahora es cuando voy a poder comunicarme contigo. Si fuiste tú quien dejó la relación, él o ella van a interpretar dentro de... Yo creo que son semanas, ¿eh? Dentro de algunas semanas, da igual cuando veas este vídeo, dentro de algunas semanas va a interpretar si fuiste tú quien dejó la relación, que te gustaría poder volver a contactar con él o con ella y por supuesto para poder tener algo. Pero el 5 de copas, si fuiste tú quien dejó la relación, este hombre o esta mujer se va a frenar mucho precisamente por el dolor que sintió con tu alejamiento o como esta persona piensa y siente con tu desprecio. Si fuiste tú quien dejó la relación, esta persona piensa que lo despreciaste, que lo tiraste a la basura. Por eso, aunque en el fondo de su corazón desee un regreso contigo, él o ella se van a mantener bastante calladitos y, como diría ese anuncio de televisión, sufriendo en silencio. Sufriendo en silencio. Para no acercarse, para no perder el poco orgullo que está volviendo a recuperar. Si fuiste tú quien dejó la relación. Si fue él o ella quien dejó la relación, algo parecido. Evidentemente piensa que te pudo hacer bastante daño, no encuentra la suficiente fuerza y sinceridad para poder hablar contigo e intentar arreglarlo todo. Ya te vengo diciendo que en tiempo presente se ve claramente cómo la relación no existe. El 9 de bastos nos indica si él o ella dejaron la relación pensando en poder volver contigo, pero ¿cómo hacerlo? Después del daño que te causó, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo regresar nuevamente contigo? ¿Cómo darte explicaciones? No encuentra la fuerza y no encuentra, nunca va a encontrar el momento, ¿eh? Nunca va a encontrar el momento porque una cosa son los pensamientos, tanto el loco como el 9 de bastos, que tiene de comunicarse contigo, de hacer una locura, si te hizo mucho daño.
Si hay terceras personas que sufrieron por tu parte, un papá, una mamá, un hermano, alguien que pudo sufrir, ¿cómo acercarse a ti? ¿Cómo superar todos esos obstáculos? Bueno, en este caso, como ya te vengo diciendo, nos indican que sí que piensa en regresar, pero no parece que de momento lo vaya a hacer. Vamos a ver qué te dicen las hadas para este tipo de situaciones. ¿Qué te dicen las hadas para este tipo de situaciones? Tienes que sentirte seguro o segura. Esta es la persona que tú quieres que regrese a tu vida. Este es el hombre o la mujer con la que tú quieres compartir tu vida, aunque sea una semana o 2 semanas o 3 días. Seguro. Seguro que quieres que él o ella regresen. Bueno, pues si es así como nos indica, porque fíjate con qué claridad se ve esta persona que está ahí medio escondida, ¿verdad? Igual que él o ella están medio escondidos, no terminan de ser lo suficientemente valientes si son ellos los que te dejaron a ti para poder dar la cara. Si tú te sientes totalmente seguro o segura de querer regresar, como ya te vengo diciendo, a corto plazo no parece que este hombre o esta mujer vayan a ser lo suficientemente valientes, bueno, pues puedes hacer lo que te indican las hadas. Sentirte seguro o segura con tu vida. Si esta persona fue la que te dejó, hombre, que sea él o ella la que den el paso para poder regresar contigo. Y entonces tú ya ahí decidirás si regresas o no. Pero si esta persona no se portó muy bien contigo y encima eres tú quien tienes que ir detrás de él o de ella, la verdad, la seguridad que tengas la vas a perder. Entonces, lo mejor, ya sabéis que esta técnica funciona al 100%. Lo mejor es sentirte bien con tu vida, disfrutar de tu vida y que la gente te vea feliz. A que cuando tú te sientes feliz y continúas con tu vida y llegan personas nuevas a tu vida, es cuando las personas que tú querías que regresaran a tu vida lo hacen. Cuando te encuentras mal, no. Es como un detector de alarmas. Nadie se acerca o esas personas huyen. Pero cuando tú recuperas la confianza en tu vida, ¿verdad? Y brillas, porque si os dais cuenta, como dice el hada aquí, tenéis que brillar. Fijaros que los demás están medio a oscuras. Cuando te ven brillar, es cuando te ven y le dan el like en esa foto de Instagram o de cualquier red social, o te manda un mensaje, te echo de menos, ¿verdad? Cuando tú ya brillas, bueno, pues siéntete seguro o segura con tu vida, brilla y continúa con tu vida. Si esta persona realmente quiere regresar contigo, lo hará a corto plazo, ¿no? Y tendrá que darte muchas explicaciones. Pero si eres tú quien dejó la relación, entonces ahí todo cambia. Debes de encontrar la fuerza necesaria para poder para poder acercarte a este hombre o a esta mujer, eligiendo el momento adecuado. Ahora mismo no es el momento adecuado. Ahora mismo no lo es. Bueno, pues hasta aquí este vídeo interactivo generalizado. Espero que te haya gustado. Déjame tu like, suscríbete al canal y forma parte de esta maravillosa comunidad de la luz. Espero poder tener tu presencia aquí nuevamente en el próximo programa, en el próximo directo, lunes, miércoles y viernes, sesiones de tarot en directo. Lunes, miércoles y viernes, 6 o 7 de la tarde, hora de España. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.